Comenzamos el segundo programa de nuestro canal que se llama Encontrándonos. Hoy con una visita especial, una persona querida, conocida. La tenemos a la señora Nelly, que es nacida en el país hermano de Venezuela. Y bueno, y acá queremos, como en cada encuentro, escuchar las experiencias de vida e ir valorando en el andar de la vida las experiencias que cada uno de nosotros tenemos en relación con los demás y con Dios. Así es. Bienvenida, Nelly. Gracias. Gracias por aceptar. Gracias a ti por la invitación. Me contento mucho pues de estar en el segundo programa de Encontrándonos. Encontrándonos. El primero tuvo éxito porque, claro, jugué con el caballo del comisario, la puse a mamá. Sí. Y bueno, fue una charla muy linda. Además, es un recuerdo muy lindo para tener, ¿no? Claro, sí, la verdad, a muchas personas les ha gustado. Y bueno, y acá vamos, ya me estaban preguntando cuándo venía el segundo encuentro. Bueno, el encuentro, aquí estamos. Acá llegó. Esperemos que salga y que tenga el mismo éxito del primero. Todos tendrán su propio éxito, porque tienen todas sus cosas lindas. Nelly, para contarnos y para conocerte un poquito más, contame, bueno, sabemos que te llamas Nelly, pero un poco más de tu vida, dónde naciste, cómo es tu familia. Bueno, yo nací en Venezuela, en el estado Bolívar de Venezuela, en un municipio. No era un municipio, era un caserío que se llamaba El Arrozal. En el año X. En el año X. Bueno, sabemos que no vamos a poner en el graph, no vamos a poner los años porque es año X, ¿sí? Sí, entonces todos vengo entendemos. de una familia algo numerosas, somos 8 hermanos. Mira. Yo soy la segunda. Luego vienen 6 varones y 2 hembras. Mira. Yo que fui la segunda. Y mi hermana, la menor, que es una hembra también, pues. No salí de mi familia, me crié pasé muchos años con una tía, mi abuela paterna, donde viví con ella hasta los 11, 12 años. Luego regresé al seno familiar de mi mamá y mi papá, hasta que salí a estudiar a la ciudad de Caracas. Ah, ¿estudiaste? Estudié. ¿Y a qué estudiaste? Estudié enfermería. Ah, enfermería. Estuve interna 3 años en la Cruz Roja venezolana porque sentía que mi vocación era ser enfermera. A ver, vamos a pararnos un cachito ahí. Ok. Sentías que tu vocación era enfermera. ¿Y cómo te dabas cuenta vos de que ahí había como un llamado especial? ¿Cómo lo podías discernir? Para contárselo también a otras personas que puedan sentir algo parecido. Lo veía porque tenía mis muñecas y cuando yo jugaba, sin darme de verdad cuenta, lo que yo buscaba era espinas de naranja, de las matas de naranja. Sí. Y siempre estaba como que si yo iba a inyectar a las muñecas. O sea que tus muñecas estaban todas hechas un colador. Y siempre estaba que si dándole la medicina, una agüita, agarraba hojas de los árboles, las trituraba y entonces sacaba y que eso eran las medicinas. Y ahí hacía la medicina. Mi mamá me observaba y yo no decía que iba a ser enfermera porque yo no sabía que eso era la enfermería. Fui creciendo, mi papá me decía que me puso a estudiar secretariado ejecutivo en una escuela de allá de San Félix, Estado Bolívar. Yo lo hice para complacer a mi papá. Pero entonces cuando ya yo tuve como 14 años, yo le decía, papá, yo me voy a estudiar enfermería. Y mi papá me decía, no, usted no va a estudiar enfermería. Porque en aquella época, no sé, tenían muy mala reputación las enfermeras, no sé de qué se trataba. Mi papá no me decía, pero ¿por qué, papá, tú no quieres que yo estudie enfermería? No, usted no va a estudiar enfermería, usted va a ser secretaria. Yo terminé mi curso de secretariado ejecutivo, específicamente auxiliar de contabilidad.
Y mi mamá me decía, bueno, hija, pero si tu papá dice, no, mamá, yo voy a estudiar enfermería, yo voy a estudiar enfermería, yo voy a estudiar enfermería. Porque yo voy a ser una enfermera con una cofia. Las enfermeras usaban antes cofia. Sí, sí. Y vestiditas de blanco, porque yo me quiero vestir así porque yo voy a ser enfermera. Y mi papá se negaba. Unas vacaciones fue una tía que ella es muy católica, se llama Flor, y entonces mi papá comenzó a decirle, esta muchacha ahora no quiere, si no estudia enfermería, Flor dice que no va a hacer, que ella no va a trabajar ni va a seguir estudiando si no va a estudiar, si no es enfermera. Entonces mi tía dice, bueno, sí, pero si eso es lo que ella quiere, no, pero es que yo no quiero estudiar enfermería. Y tenía ese dilema mi papá. Yo le dije, claro. Bueno, si no es enfermera, yo no estudio nada. Ya. Porque yo ahora lo reconozco, que yo era como muy fuerte de carácter. Ajá. Y si no es esto, no hago esto, No, pues lo que tú me claro. digas, papá. Mi tía me llevó a Caracas y me explicó mi tía, bueno, hija, mira, para estudiar enfermería, ya yo averigüé, hay que presentar unos test psicológicos, unos exámenes de conocimiento. Y yo le decía, no, tía, consígame lo que yo voy a presentarlo. Seguridad. Con seguridad, le decía yo. Mi tía me llevó a Caracas, que yo vivía en la ciudad de Caracas. Y fui, ella me inscribió en la Cruz Roja Venezolana, presenté mis exámenes, mis test psicológicos. Fue una semana fuerte de presentar todas esas pruebas, pues. Y, claro, discernían muy en claro ahí antes. No es para que entrara cualquiera, digamos, y que en el transcurso fuera discerniendo, sino que con claridad ya se manifestara la vocación. La vocación en esa época era así, que la enfermera bastante exigente, ¿no? Era exigente para estudiar enfermería. Bueno, entonces yo presenté mis test vocacionales, eran los test vocacionales. Claro. Me fui otra vez para mi ciudad San Félix, el estado Bolívar, y había que esperar un mes para dar los resultados. Mi tía llama a mi papá y le dice, bueno, Chichi, no sé qué vas a hacer. Pero la muchacha quedó con muy buenas notas, así que tú me dices qué vas a hacer con la muchacha. ¿Y qué podía hacer? Y entonces mi papá no le quedó otra opción, que vino y mi papá me decía bueno, Mura, te saliste con la tuya. Salió. Y le dijo a mi mamá, prepárese, pues tiene que llevar a Nelly para Caracas porque ya el 15 de septiembre usted comienza. Bueno, y así fue. Estudié mi enfermería, vas a estar interna, no vas a poder salir, no importa, le decía yo. Y pasé y estudié mi enfermería 3 años. Enfermera, lo que llaman allí en Venezuela, enfermera profesional. Claro. Como cuando hay una vocación y una definición con claridad, digamos, en la mente y también en el corazón, uno dice, bueno, me voy a encontrar con dificultades. Sí. Una dificultad sería esa, como dice, te vas a tener que quedar internada y no vas a poder salir. No importa, porque el objetivo estaba en llegar a recibirte de enfermera profesional. Así es. Y así fue. Así fue. Y mi papá me decía, pero ¿por qué tú quieres estudiar enfermería? Porque yo quiero ayudar a las personas. A las personas. Sí. Una vez que comencé a estudiar en la escuela de enfermería, fui pasando por todas las áreas, nos pasan por todas las áreas de atención, y siempre me identificaba, pues, aunque sea hablando con las personas, con los familiares de las personas. Cuando me tocaba hacer mis turnos de noche, no dormía, sino pendiente que se me podía, aunque no estaba sola, pero pendiente del paciente que estaba enfermo. Aunque éramos diferentes, primero, segundo y tercer año. Yo era de primer año, que hacíamos solamente las cosas más elementales. Claro. Pero yo siempre buscaba manera de aprender y de ver algo más que lo que el desempeño que yo tenía que hacer. Pues. Nelly, ¿y una vez recibida, pudiste ejercerlo? ¿Pudiste trabajar en eso? Trabajé 40 años. ¿Te dedicaste a eso en tu profesión? En mi profesión. Me dediqué a estudiar, a trabajar mi enfermería. Luego, cuando llegó a Venezuela la licenciatura en enfermería, ya estaba casada
tenía mis 3 hijos. Ajá. Y dije, bueno, ahora voy a sacar la licenciatura. Mirá qué bien. Y saqué... Redoblamos la apuesta. Así es. Muy bien. Y me licencié allá a nivel universitario de la enfermería. Y trabajé, llegué a desempeñar el más alto cargo en mi estado, Guárico, Ajá. como coordinadora, Era- jefe regional de las enfermeras. O sea que ahí si tenías la cofia tenías que tener las tiritas como se usaban antes, ¿no? Exactamente. Pero ya fíjese que cuando yo, una vez que me gradué de enfermera, cuando salí al campo de trabajo, eliminaron las cofias. Y vos querías las cosas. Sí. Pero bueno, Pero sí la usé mucho cuando estudiaba enfermería, claro. porque todavía se usaba las cofias, ¿verdad? Ajá. Y los delantales. Y los delantales. Entonces, pero después, una vez que ya fui al campo de trabajo, ya no sé. Nelly, para que la gente también vaya conociendo, ¿cómo pudiste articular tu familia, tus hijos, el trabajo, el estudio, la licenciatura? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, eso fue bastante esfuerzo Ajá. y las ganas de voluntad. Tenía 3 niños. Sí. Mi hija mayor tendría como 9 años. Pequeño. Sí, estaban pequeños. Pedro Rafael, que es el varón, era el último, iba a comenzar un primer grado, un año difícil. Claro. Me tocó fuerte con él Ujú. porque mi esposo no quería que yo comenzara a estudiar. Claro. Porque me decía, pero ¿cómo vas a hacer? Él trabajaba. ¿Cómo vas a hacer con Pedro? Va a comenzar primer grado y las muchachas ya están, va a entrar Claudia a un secundaria. Yo le decía, bueno, yo veo cómo hago, pero yo voy a sacar mi licenciatura, le decía. Entonces, bueno, me acostaba tarde, fue un poco de sacrificio. Tenía una sobrina que que vivía conmigo, que me ayudó mucho, que estoy muy agradecida con ella, Ajá. que era la que me ayudaba en la casa con los quehaceres en la mañana, pues. Ya. Pero sin embargo yo no le dejaba toda la carga a ella. Claro. Yo me paraba a las 4 de la mañana a adelantar el almuerzo, hacer el desayuno. Y estudiaba después que mis hijos se dormían, después de las 9 Cuando de hacía la un poquito de noche. silencio en la casa. Eso. Pedro Rafael, que estudiaba, estaba haciendo el primer grado, entonces yo me lo llevaba a la universidad Ah, mira. y lo ponía a estudiar conmigo. Ajá. Y en el transcurso de la casa a la universidad, yo iba enseñándole las letras, enseñándole, repita. Y claro. bueno, así pues, la persona, tengo una hermana que ella se reía, mi hermana se reía, porque decía, Nelly, pero ¿por qué no? Porque así eso yo le voy repitiendo las palabras y él se las va grabando. Ujú. Bueno, y él se acuerda de hoy en día de eso, pues cuando yo lo llevaba le compraba una merienda ya o le llevaba una merienda y lo ponía ahí. Yo estaba estudiando en la biblioteca y él a veces al lado mío, pues haciendo sus tareas, yo qué bueno. supervisándolo. Qué testimonio y qué ejemplo concreto, ¿no? Porque la perseverancia de estar al lado del hijo que recién comienza a andar los pasos en la educación y enseñándole y a la vez estudiando. Llevando adelante la casa y también trabajando un poco, ¿no? Casa, exactamente. Todo junto. Todo junto. Nelly, hablando del servicio de la enfermería, en la historia de trabajo, primero de la educación en la Cruz Roja y después los 40 años de servicio, ¿dónde encontraste la presencia de Dios en esa historia, en esos años, prestando vos tu servicio? ¿Dónde te parece que apareció más claramente Dios en tu vida? Bueno, yo creo que Dios en mi vida apareció desde que yo estaba pequeña. Ajá. Cuando fui a vivir con mi abuela paterna, mi tía es todavía porque está viva, muy católica. Y mi abuelita también. Y me acuerdo siempre, nunca se me ha olvidado, la primera vez que me llevaron a una iglesia, jamás había ido, bueno, que yo recuerde, a una iglesia. Sí. Cuando yo entré a la iglesia y vi al sacerdote con la sotana, no sé un día de semana, a mí me pareció y yo comencé a llorar y yo no quería entrar a la iglesia.
Te daba como un poco de miedo. Me una daba cosa. miedo ver aquella Claro. persona Te asustaba verlo con vestida y sotana. con la sotana, y ver aquel altar con los santos, las imágenes. Entonces a mí eso me causó... Era muy como pequeña. ¿Cuántos años tenías? Tendría como 6 Claro. años. Todo es, cuando se es chiquito, todo es Eso. demasiado grande. Entonces para mí eso abrumador. fue muy impactante. Ya. Pero mi abuela no y mi tía no se quedaron con esto. Casi 2, 3 veces a la semana, en las tardes, tenía una prima, me llevaba a la iglesia. Y yo le decía, no, yo no quiero entrar. Claro. Y ella me decía, no, pero no te va a pasar nada, mira cómo está. Comenzaba a hablar conmigo. Hasta que me adapté. Claro. Y todos los domingos eso era que teníamos que ir a la misa. Ajá. Así yo no entendía nada, ¿verdad? Claro. Lo que se estaba haciendo. Pero sabías que el domingo había que ir a misa. El domingo había que ir a misa. Uh-huh. Hasta que hice mi primera comunión, allí estando también viviendo con mi abuela. Y vi que sí era sentía pues que Dios me daba la fuerza. Ajá. De tan pequeña, ¿verdad? Claro. Y yo le decía Diosito siempre, Diosito, ayúdame. Porque como yo veía que siempre mi abuelita y mi tía estaban pidiéndole a Dios, yo seguía eso. Claro. Diosito, ayúdame. El ejemplo, recién hace un ratito contabas de lo que pasaba. Ajá. Cuando Pedro Rafael pequeño tenía que ir a primer grado, sí. Y vos le enseñabas las palabras a repetir. Ajá. Y en este caso estás trayendo lo que en realidad te testimoniaron y te explicaron tu abuela y tu tía. Eso. Entonces cuando la enfermería, uh-huh, me sentía como una satisfacción personal cuando yo comencé a interactuar, sí, con el enfermo. Veía a aquella persona en un lecho. Uh-huh. A veces se recuperaban, otras veces era impactante ver a esta persona sufriendo. Uh-huh. Y yo siempre les pasaba la mano, uh-huh, por la cabeza, a los familiares, que a veces entonces comenzaba a hablar con ellos. ¿Y qué sentido tenía pasar la mano por la cabeza al enfermo? Yo decía que pasándole la mano, que a lo mejor él quería que yo le pasara aunque sea la mano de la enfermera, pues porque a veces un enfermo siente que cuando una enfermera lo llama por su nombre, le da los buenos días, se acerca a su lecho, le agarra aunque sea la mano, sí, eso es para un enfermo como algo que lo llena. Claro. Lo importante que pasa en esos momentos, qué lindo esto que estás trayendo porque nos sirve para todos, ¿no? Es que no es una cosa que está enferma o es una persona simplemente, sino es alguien que al reconocerla, al llamarla por el nombre, al tomarle, sí, la mano, al acariciarle la cabeza, lo estoy haciendo sentir primero vivo, sí, y lo considero como una persona que vale. Exactamente. ¿No? Que normalmente, claro, cuando estamos enfermos, cualquiera sea, alguno pierde tanto, ¿sí? Que está a merced, digamos, del buen corazón de quien lo sirve, ¿no? Sí, yo sentía pues eso. Entonces, si era un niño, lo agarraba de la mano, paseaba con él, porque anteriormente era muy fuerte la hospitalización para los niños, sí, no dejaban quedarse a las mamás. Ajá. Las mamás estaban entonces me daba como cuando los niños comenzaban a llorar y a llorar y a llorar por su mamá. Las mamás estaban cerca, pero no podían estar. Entonces yo agarraba a aquel niño de la manito y lo llevaba caminando, le un libro o algo, trataba de entretenerlos, pues. Uh-huh. Y hasta que el niño se calmaba. Claro. Siempre cargábamos en las áreas de atención, teníamos una galletita, un dulcito, una cosita para que los niños darle para un para poquito que ese tema del llanto del niño, ¿no? Del llanto. Que el llanto incluso diferente cuando trabajaba, uh-huh, no me preguntaban, Nelly, ¿cuál es el área de atención que más tú necesitas, te sientes identificada? Y yo le decía quirófano. Uh-huh. Entonces, pero pediatría no me gusta ver sufrir a los niños. Decía, lo que es los niños y los ancianos no me gusta. Siempre me gusta cirugía, quirófano. Uh-huh. Quirófano porque tú recibes al paciente, va a un área quirúrgica y después tú vas
y no lo ves, ¿verdad? Pero tú lo ayudas ahí en el momento. En de ese momento que solucionar. también es un momento difícil, Antes ¿no? de entrar a que le den la anestesia, tú hablas con él, les explica, no, estás en Lo buenas tranquiliza, manos. le da, exacto. Exactamente. Pero después, lo que es la vida, Sí. pasé por todas las áreas de Todas. atención, todas las áreas. Al final, hasta casi 15 años antes de jubilarme, trabajé muchos años en pediatría. Ajá. Fue el área que ¿Qué más años te tocó que trabajar? más años me tocó desempeñar porque me cambié de residencia. Ajá. Y al ir a buscar trabajo a otro hospital, Sí. la enfermera, yo le dije, me antepuse, pues me fui delante y le dije, ay, que no sea pediatría. Y entonces la jefa como que, esta me dijo que no quiere pediatría. ¿Por Pues qué pediatría será? tendrá. Me dijo, bueno, yo tengo el cargo, pero es en pediatría. Ajá. Usted decide, ¿lo agarra o lo deja? Entonces, como de verdad que necesitaba el cargo, yo Claro. le dije, no, lo acepto. Y me fue muy bien. Mirá, Sí. qué bueno, qué Me bueno. fue muy bien. Nelly, 2 preguntitas. Una sería, si pudiéramos detener el tiempo, Ujú. ¿sí? Y empezamos a rebobinarlo para atrás hasta tu primera juventud, digamos. ¿Qué pasos de los que diste en tu vida vos crees que volverías a hacerlo o lo evitarías? No sé. ¿Qué te parece? No, yo creo que ningún paso, todos los haría igual como los he hecho. Bien. Porque yo, en la edad que tengo y todo lo que he vivido, me siento muy satisfecha y feliz con la vida que he llevado. Recordamos que la edad que ella tiene es la X, ¿eh? Eso lo tenemos que tener en claro. Sí. Y otra cosa, Nelly, para ir terminando también, ¿no? Porque seguramente podríamos hablar muchísimo tiempo. Claro. Pero esto es como un regalo que yo te pido para las personas que te van a ver, que te van a escuchar, ¿no? A través del canal de YouTube. Desde la Nelly enfermera, madre, abuela, creyente, Sí. que ama plenamente a Dios. Así es. ¿Qué le dirías vos a las personas como si tuvieras que dejarle un pequeño testamento? Esto es para todo el mundo, para quien lo reciba. Siempre, a mis hijos siempre les he dicho que lo mejor de una persona es tener la empatía por el otro. Mientras una persona no tenga empatía, no sabe lo que, como que se le olvida ese vivir diario. Porque si yo quiero que me traten bien, mi prójimo también necesita que yo lo trate como yo quiero que lo trate. Y yo siempre, no sé si se dará por mi profesión, sí, pero trato de que tratar a las personas como a mí me gusta. Empáticamente. Eso. Con mucho cariño. A veces es preferible que piensen, pues, que tú haces pasar las cosas porque no le paras o no le haces caso a lo que te están ofendiendo. No, yo a las ofensas siempre digo no, si yo tengo mi conciencia tranquila, no doy explicaciones si eso es verdadero o falso. Porque mi conciencia es lo más importante para mí y yo estoy clara de que eso es lo que yo he aprendido y he vivido, y que el que está arriba, que es Dios, Él sabe que es al que yo le tengo que dar cuenta, sabe que yo soy honesta y que siempre he tratado de ir por el camino donde me lleva la rectitud, pues. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, y Padre. muchas bendiciones. Amén. Y que puedas seguir adelante y que sea bendecida toda tu familia, Amén, tus hijos, que así sea. tus nietos. Gracias. Y bueno. Gracias a usted por haberme invitado en este segundo programa, pues espero de haberlo hecho, de haber complacido. Seguro, porque se trata de eso, de conocernos y escuchar las experiencias de vida. La experiencia de mi profesión, que amo
Y digo que si yo vuelvo a nacer, si eso en la resurrección, pues vuelvo a nacer, me gustaría otra vez ser enfermera. Mira qué bueno. Bueno, Sí. para todos aquellos que son profesionales de la salud, un testimonio Sí. muy concreto. Pero me quedo con esta palabra. Ella le dice para sus hijos, para sus nietos, que lo importante es la empatía. Empatizar es estar en relación directa con el otro, ¿sí? Sí. Y tratar al otro como me gusta que me traten a mí. Así es. Ni más ni menos que las palabras propias también del Evangelio. Seguramente que eso lo aprendiste muy desde chiquitita Sí. y lo vas llevando a la práctica en la medida que vamos pudiendo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Amén. Nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y prontamente volvemos a encontrándonos. Así. Gracias.